Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Señores, gracias por su puntualidad y por participar, y también el compromiso por participar en esta charla. Señor Juan Eduardo Pacahuala, buenas tardes, ¿me puede escuchar bien? Hola, buenas tardes, Silvia. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mire, esperamos de repente un par de minutos para dar inicio a la charla mientras de repente va instalando el material que va a presentar o proyectar. Sí, por supuesto. Yo espero, no hay Mm, problema. ya, gracias. Ok, eh, listo. Creo que han ingresado más compañeros a la sala. Una vez más, señores, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por el compromiso para poder hacer un recordaris de todos los compromisos o formas de prevención. Hoy vamos a tratar un tema súper importante sobre la prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral y la importancia o las implicancias incluso en el sistema
de seguridad de la cadena de suministros, ¿no? Hoy tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia del señor Juan Eduardo Pacahuala Gaspar, es un representante de Cedro. Señor Pacahuala, gracias por estar aquí, gracias por este espacio también. Em, Sin más preámbulos, le voy a dar paso a usted para que pueda iniciar con la ponencia. Sí, gracias Silvia. A nombre de Cedro, reciban un cordial saludo. A nombre de la dirección ejecutiva, la doctora Carmen Macías Claus, eh, nosotros como institución siempre nos invitan para participar en este tipo de jornadas de sensibilización. Tenemos ya varios años trabajando con Baxpro y tenemos la oportunidad de participar en varias empresas públicas y privadas y también pues estamos trabajando con proyectos a nivel nacional. Para quien no conoce mucho de Cedro, a veces confundimos con la institución o la labor que realiza Cedro. Cedro es una ONG privada y trabaja principalmente en varias partes del país, pero también especialmente en regiones amazónicas donde ha habido algún tipo de influencia del narcotráfico, con comunidades, con familias, con personas que han tenido algún tipo de relación con el narcotráfico y a través de proyectos de inversión, proyectos de salud preventiva, integral, se busca pues resarcir el trabajo con estas comunidades y con estas familias. Obviamente a través del apoyo y la cooperación internacional que se implementan varios proyectos y programas que se trabajan con estas poblaciones. Bueno, vamos a entrar al tema. Está de más decir, pues, que si tienen alguna pregunta, una inquietud, nosotros encantados de responder, ya sea durante la charla como también al finalizar. Cedro también tiene un espacio que brinda servicio, orientación y consejería para personas que estén involucradas en el consumo de sustancias. Luego vamos a dar algunos datos adicionales. Eh, La OIT señala pues que la Organización Internacional del Trabajo que entre el 15 y el 30% de las víctimas registradas por accidentes laborales se relacionan con el uso de alcohol u otras drogas. Es decir, de cada 10 personas, por lo menos 3, entre una, 2 o 3 personas, pues han tenido accidentes laborales, ¿no? Producto del uso de alcohol, de bebidas alcohólicas u otras sustancias. No solo personal operativo que maneja equipos o herramientas, que pues tiene o puede tener algún tipo de accidente manejando o manipulando estos equipos y obviamente bajo la influencia del consumo de una sustancia que a posterior, horas después del consumo, en algunos casos puntuales, van a trabajar trasnochados, de medianoche o en horarios que pues van de forma continua sin medir las consecuencias. Y obviamente no solamente pone en riesgo su integridad, sino también la de otras personas, ¿no? Entre el 20 y el 30% de esos accidentes de trabajo se relaciona a personas intoxicadas directamente, como también a personas pues, que no consumen, pero que se ven involucradas, producto de algún compañero o una compañera que esté bajo los efectos. No solo personal operativo, ojo, también nosotros conocemos que la población joven y adulta en nuestro país tiene algún tipo de relación con el consumo de bebidas alcohólicas en grandes cantidades que ahorita Hay vamos a charla. analizar, como también con el uso de otras sustancias a través de los estudios epidemiológicos que vamos a poder mostrar. Y nos gustaría que ustedes puedan estar muy atentos. Las personas consumidoras de drogas presentan el doble y el triple de ausentismo laboral que el resto de la población laboral o trabajadora. No solo ausentismo como tal, es una falta, sino pueden ser también otras señales de detección que una persona pueda estar involucrada en el uso de alguna sustancia o que esté abusando del uso de una sustancia, ¿no? Por ejemplo, tardanzas, dificultad con los compañeros de trabajo en sus relaciones interpersonales, dificultad para cumplir las normas que se establecen en la empresa, dificultad para poder cumplir con la productividad que le encomienda, en fin, o dificultad con lo que pueda encargar el jefe inmediato, ¿no? Son algunas señales que ameritan una revisión que probablemente esté involucrado en el uso de una sustancia como también de otra conducta de riesgo como tal. Eh, Sin duda, por un sentido común uno se da cuenta pues, que genera impacto el uso de las sustancias,
no solo en la persona y en la familia, sino también, eh, obviamente, en otros ámbitos que vamos a revisar. Principalmente la persona, ¿no? La persona que empieza a involucrarse con el uso de sustancias, sin duda, empieza a erosionar sus relaciones, a dificultar, a presentar una dificultad en sus relaciones con su pareja o su familia. Las relaciones se van desgastando, producto obviamente de que la ingesta de una sustancia desencadena una conducta o una emoción, en muchos casos, que pues permite tener algún tipo de agresividad o algunos casos de violencia cuando el uso es excesivo. Y esto pues ocasiona problemas en el hogar, en la casa, ¿no? Y que obviamente esto genera conflictos familiares. También, obviamente, pues el uso constante también genera en la persona un gasto adicional dentro de la canasta familiar, los gastos que uno planifica, ¿no? Y esto obviamente pues hace que uno tenga una deuda, otra deuda, va a acrecentarse la deuda y presenta dificultades para la familia, como también el cumplimiento, obviamente, de ciertas actividades que tiene la persona y que se va involucrando cada vez más en el uso de estas sustancias. El impacto obviamente es a nivel de la persona, a nivel familiar, en las relaciones, como también a nivel laboral. Ya lo hemos mencionado, sin duda, el nivel de productividad baja, no hay un compromiso real, se va alejando de las personas que no consumen y para más con gente que consume, presenta ya unas señales, algunos conflictos que obviamente el área de recursos humanos muy bien puede detectar o asociar a una problemática al uso de una sustancia como también otro problema de conducta de riesgo como tal. Eh, Hay un impacto también que se encadena a nivel social. Yo les pregunto a ustedes, cuando la policía va a atrapar a los delincuentes o personas que van a delinquir, en muchos casos, pues no solamente los encuentran con algún tipo de armamento, que va a atentar o va a buscar atentar a las personas que van a delinquir, sino en muchos casos empiezan también o los encuentran obviamente con un tipo de envoltoria, alguna sustancia, en muchos casos sustancias estimulantes o drogas estimulantes como tal, ¿no? Que obviamente al ser consumidas genera un comportamiento valentonado, desafiante en la persona que no va a tener ningún tipo de reparo en sacar el arma, el cuchillo o la pistola y disparar a quien se le ponga de frente, ¿no? Obviamente hay un impacto en la sociedad, la delincuencia es bastante alta en nuestro país y eso hay que precisar, ¿no? Son situaciones, son eh, premisas que hay que mencionar, que todo el impacto que genera en la persona, en la sociedad, en las empresas como tal, como también en nuestra sociedad como tal. Es compromiso de esta empresa y de muchas en el Perú que obviamente a través de sesiones se busca sensibilizar y que las personas puedan tomar conciencia con respecto al uso de ciertas sustancias, porque algunas son legales, ¿no? Y otras obviamente el consumo es ilegal o la microcomercialización es ilegal. Eh, a través de esto se busca reducir el riesgo de accidentes laborales, mejorar el clima laboral como tal, las relaciones entre los compañeros y colaboradores del trabajo, contribuir a la reducción de la tasa de ausentismo, sanciones o despidos, ¿no? Muchas empresas, pues, toman el camino, muchas veces es más fácil si es que el trabajador, pues, comete faltas graves o está dentro de una normativa, tolerancia cero al consumo de sustancias, pero a pesar de eso el trabajador no hace caso, obviamente, pues, lo más probable es que van a esperar hasta fin de mes para que no le renueve el contrato o lo despidan finalmente, en unos casos puntuales, ¿no? Contribuye a la reducción de enfermedades físicas y de salud mental. Aquí quiero precisar algo y espero que presten atención. El problema no solamente es el consumo como tal, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas o de tabaco, sino lo que se encadena después, o también de forma paralela también. Nuestro país es un país que tiene serios problemas de cubrir servicios de atención de salud, y eso es algo real que ustedes lo pueden ver. Hay esfuerzos en nuestro país, por ejemplo, para poder atender servicios de salud mental. Cada vez hay más servicios, centros de salud mental comunitario, públicos, obviamente, y también hay oferta de servicios privados en el tema de salud mental. Pero el problema del consumo no solo es un problema como tal, sino de forma paralela se genera otro tipo de problemas, como por ejemplo trastornos de depresión, cuadros de ansiedad, problemas de estrés.
en fin, o algunos casos puntuales de trastorno de la personalidad, que obviamente eso amerita una evaluación de forma puntual. Pero sí, obviamente, de forma paralela, está asociado a personas que consumen grandes cantidades con estos cuadros clínicos que estamos mencionando como tal. En el Perú o nuestro país hay una alta tasa de alcoholismo como tal. Y también hay una alta producción de drogas cocaínicas. Y por tanto, pues las empresas deben aprender a gestionar esta problemática o este problema real de salud pública, ¿no? Y es un compromiso también de los colaboradores o trabajadores que pertenecen a muchas empresas, sobre todo a quienes están dentro de la cadena de exportación e importación. Acá ustedes pueden apreciar, apreciados amigos, unos cuadros, unas gráficas que trataremos de explicar. Al lado izquierdo dice drogas legales. Ustedes lo pueden apreciar. Quizás ahí estoy señalando con el cursor. Si bien es cierto, son de años anteriores, pero esto debido a que son estudios epidemiológicos de vida. De vida es el ente rector de drogas, la institución pública que ve el tema de drogas en nuestro país. Yo tengo entendido que ya el año pasado levantó información y este año deben publicar la base actualizada, pero hasta ese año, 2017, ha sido el último por diversos motivos, ¿no? Temas económicos, decisión política que a nosotros como institución privada desconocemos. Pero vamos a explicar. Ustedes pueden apreciar, apreciados señores, jóvenes, que pueden ver columnas de color celeste o turquesa. Estas responden al tema de alcohol. ¿Correcto? Y ustedes pueden darse cuenta que está cerca, cerca al 100%, que oscila entre el 80 y 90%. Y habla de prevalencias de bebidas, quiere decir que personas que han consumido bebidas alcohólicas o piensan probar bebidas alcohólicas, ¿correcto? Quiere decir que de cada 10 peruanos o peruanas, por lo menos 8 o 9 han probado bebidas alcohólicas, ¿sí? O piensan probar, ¿correcto? Es una alta tasa y obviamente ustedes pueden apreciarse que es un consumo casi uniforme, hay diferencias pequeñas, pero se mantienen en el trazo del tiempo. Y esto tiene una interpretación. Ustedes pueden ver, obviamente, que en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, pero esto es un dato de nuestro país, para toda reunión hay bebida alcohólica, ¿no? Es mi cumpleaños, bebida alcohólica. Me voy a casar, bebida alcohólica. Reencuentro de promoción, bebida alcohólica, ¿no? Me quiero divorciar, no sé. El peruano, la peruana, muchas veces participa ese tipo de actividades. Algunos brindan, pero otros ya no solo brindan, sino empiezan a consumir en grandes cantidades y en algunos casos empiezan a abusar. Trataremos de explicar a qué nos referimos cuando abusamos y qué tipo de problema genera en la persona y en su trabajo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que podemos apreciar con respecto al tema del alcohol. Y podemos ver acá más abajo que hay una información de vida que se estima, de vida y cedro, que se estima que cerca de 2 millones de peruanos y peruanas tienen problemas con el alcohol. O hay un problema, se estima que hay un problema de consumo en grandes cantidades de bebidas alcohólicas, ¿no? En el mismo cuadro gráfico podemos ver lo de color verde, las barras de color verde, ¿no? Que corresponde al tema de tabaco. Se pueden dar cuenta que es menor, sin duda, es obvio. Y está entre el 60 y 50% aproximadamente, ¿no? Eh, baja unos decimales, sube unos decimales, pero hay una diferencia ahí se mantiene. Quiere decir que de cada 10 peruanos o peruanas, por lo menos 6, 5 o 6 o 7 han probado cigarrillos o productos de tabaco o piensan probar, porque es prevalencia de vida, ¿no? Y obviamente es una data real. Por ejemplo, si yo estuviera frente a ustedes y les hago la pregunta, levante su mano, son creo que 30 los que están escuchando, 30 personas. Levante su mano derecha, por favor. ¿Quién no ha probado bebida alcohólica alguna vez en su vida? Estoy seguro que de los 30 habrá uno, dos o tres, ¿no? Que no han probado. Quizás por un tema de estilo de vida, quizás por un tema de religión, compromiso, no sé qué cosa más. Pero la mayoría ha probado y responde a la data que estamos viendo o a la interpretación de esta gráfica. Y si hago la siguiente pregunta, levante su mano derecha, ¿quién no ha probado cigarrillos? Ahí ya van a ser uno ni dos, ahí van a ser por lo menos siete, ocho. Es un número más alto. Y obviamente hay una relación bastante cercana con esta barra o gráfico de interpretación que refleja la data de consumo en nuestro país.
Y ustedes se dirá, pero señor de Cedro, ese de años atrás, pues, hoy estamos en 2025. No creo que haya cambiado. Por el contrario, hoy en día hay más publicidad, más información. Cada vez, por ejemplo, el tema de productos de tabaco no solamente es el tema del cigarrillo como tal, hoy en día hay más derivados de productos de tabaco, como por ejemplo los vapes o cigarros electrónicos. Uno va a esa tienda muy conocida de color amarilla y color lila y lo primero que ve es bebida alcohólica, pero también ahí en Anaquel, al lado de los dulces, también ve cigarros electrónicos y vapes. Y hay de todo tipo de sabor, color, forma. Hasta incluso cuando sale el humo me dicen, no, pero el humo es de sabores que no están que no genera rechazo, como por ejemplo un cigarro normal, ¿no? Olores a sabores a fruta y todo lo demás, ¿no? Pero en fin, son productos que las empresas tabacaleras han creado, obviamente dirigido a una población mucho más joven, ¿no? Y buscan captar cada vez más clientes, pero es algo real que se puede apreciar. Y eso hay muchas cosas para conversar. Eh, la política de prevención del humo de tabaco en nuestro país ha cambiado años atrás, 20 años atrás, no había un tipo de restricción, uno fumaba donde sea, y no había un tipo de poder normativa, ¿no? Han cambiado en el transcurso de los años, está prohibido fumar en cualquier espacio público, en establecimientos de educación, de salud, en fin. Hay ciertas normativas, por ejemplo, el empaque de cigarrillo que viene con imágenes de advertencia o imágenes nocivas para tratar de frenar a las personas que empiezan a fumar o que están fumando, ¿no? Las consecuencias que produce el humo de tabaco, como también el año pasado, 2024, se creó una normativa para regular el tema del uso de los cigarros electrónicos, porque no había ninguna normativa. Uno entraba a un restaurante o cualquier lugar y fumaba vape en la sala de su casa, en el restaurante, y no había ningún tipo de control. Cuando hay investigación científica y médica, yo les invito a que ustedes puedan buscar en las redes cualquier tipo de información, obviamente de instituciones que tengan respaldo, ¿no? De años de científicos y médicos, y obviamente van a encontrar, obviamente, que hay investigación que los cigarros electrónicos también tienen productos asociados a la nicotina y otros aditivos que generan un tipo de adicción y generan un tipo de daño en la persona que consume por buen tiempo, sin duda. Entonces, eso quisiéramos precisar. Al lado derecho ustedes pueden apreciar, amigos, el tema de las drogas ilegales, ¿no? Si bien es cierto, la data nos indica que es menor en comparación a las drogas legales, ¿no? Pero hay consumo en nuestro país de drogas como marihuana principalmente, o de pasta base de cocaína, cocaína. Estas dos últimas, obviamente, que son derivadas de, son drogas cocaínicas, porque somos un país con una producción alta de hoja de coca y estas drogas principalmente son, en muchos casos, pues, espiadas a otras partes del mundo y muchas veces cuanto más lejos de Perú, para lo que fuera, por estas sustancias que se consumen en otras partes del mundo. Vamos a avanzar. La OMS comparte un concepto, yo lo manejo quizás de una manera diferente, vamos a tratar de poder dar algunos ejemplos. La OMS indica que droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del SNC, del sistema nervioso central, y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o de ambos tipos. ¿Qué quiere decir con esto? Es que es toda sustancia o todo producto de origen natural, ¿como cuál? ¿Qué sustancia o producto de origen natural? La marihuana, o química, o elaborada, o procesada, ¿sí? Que al ingresar a un cuerpo, que al ingresar a un organismo, va a producir cambios. Va a producir cambios. Yo le pregunto, amigos, ¿una persona cuando consume bebidas alcohólicas le produce cambios o no le produce cambios? De repente alguien me va a decir, depende. No, así sea en pequeñas cantidades. ¿Le produce cambios o no le produce cambios? Sí, obvio, señor de Cedro. En grandes cantidades, obviamente que sí. Hay, obviamente, cambios. ¿Qué tipo de cambios? ¿Qué pasa con la persona que consume bebidas alcohólicas? ¿Qué empieza a hacer? ¿Qué hace? Cuando está en una reunión o con sus amigos o con personas, poder compartiendo ahí un rato. ¿Qué empieza a hacer? En muchos casos empieza a hablar, ¿no? Habla y habla, ¿no? Mira, no habla nada, sin alcohol no habla nada, pero con alcohol empieza a hablar, mira que yo tengo, mira que es mi casa, que es mi carro, que yo he viajado, que yo conozco al dueño de la empresa, el amigo.
etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a alardear en muchos casos, ¿no? Y eso igual sucede en cualquier tipo de actividad, sucede en muchos casos, ¿no? En la mayoría de casos de forma puntual. O si está en una reunión, empieza a transformarse en el bailarín o la bailarina de la fiesta, ¿no? Y obviamente esto también llama la atención, incluso al día siguiente le dice, oye, ¿te recuerdas lo que hice? No me recuerdo lo que hice, ¿no? Y obviamente sucede este tipo de circunstancias. ¿Por qué sucede eso? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa con la persona? ¿Por qué ese tipo de cambio? Ah, es que el alcohol es una droga estimulante, ¿no? No, eso es falso. El alcohol es una droga depresora, pero sucede algo interesante, es que la bebida alcohólica produce desinhibición. ¿Y qué cosa es desinhibición o qué cosa es desinhibir? Desinhibir significa que vas perdiendo el control. Vamos perdiendo el control a mayor cantidad de consumo de bebidas alcohólicas. A mayor ingesta, a mayor consumo de bebidas alcohólicas, vamos perdiendo el control. ¿El control de qué? El control de qué dirán, el control de lo que puedan pensar, de lo que van a comentar, no te va a importar porque desinhibe la conducta. Y eso sucede obviamente en el organismo. Llega al cerebro y obviamente sucede en nuestra forma de comportarnos. Ahora, también vamos a explicar, produce cambios, obviamente, que estamos mencionando, obviamente también esto desencadena físicamente algunos cambios como tal. Empieza obviamente a tener mayor dificultad en grandes cantidades, a mayor cantidad, mayor dificultad obviamente para poder caminar. En grandes cantidades ya no puede caminar, grandes cantidades ya no puede caminar, ya tienen que llevarlo, ¿no? No puede caminar, ¿no? Obviamente la parte motriz se ve alterada, ¿no? Porque obviamente esa es la finalidad, lleva a deprimir el sistema nervioso central y por tanto deprime las funciones del organismo. ¿Qué pasa con el habla? ¿Qué pasa con la persona cuando está ingiriendo bebidas alcohólicas? El habla empieza a expresarse una lengua traposa, por así decirlo, ¿no? Empieza a mayor cantidad, la lengua se traba, ¿no? Ra, 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 porque obviamente es un producto, una sustancia que lleva a deprimir el sistema nervioso central como tal. Por eso, obviamente, se entiende, amigos, que cuando uno ingiere bebida alcohólica, si sea en pequeñas cantidades, no debe manejar ningún tipo de vehículo, ¿no? Porque la reacción no va a ser la misma, porque deprime las funciones del sistema nervioso central y deprime las funciones como tal. Estamos explicando, por ejemplo, que la parte motriz, la parte del habla, la parte de la visión también se ve alterada, también, ¿no? Cada vez más medio borroso y todo lo demás. Algunos incluso se quieren pelear hasta con su sombra, ¿no? O se quieren pelear hasta con el poste que están caminando. En fin, son ejemplos que estamos mencionando para que podamos entender un poco la finalidad de estos conceptos que deseamos compartir. Eh, Eso es con respecto al alcohol, pero obviamente podemos hablar del tabaco, que al ingerir consume, produce cambios, obviamente es una droga estimulante, en comparación al alcohol, que es una droga depresora, y así cada una de las sustancias que al ser ingeridas van a producir cambios en el comportamiento y en las personas como tal. Algunas pueden producir alucinaciones de forma puntual, no todas las drogas producen alucinaciones, ¿ya? Aquí hay tres principios o tres efectos que producen todas las drogas, tanto legales y ilegales, tanto las que deprimen, las que estimulan, las que producen alucinaciones, todas sin excepción. ¿Ya? Estos tres principios son los siguientes. Me gustaría que puedan participar en esta parte para que podamos estar atentos a lo que vamos compartiendo. El primer principio es el principio de tolerancia. ¿Habrá algún voluntario o voluntaria que pueda leer, por favor? ¿Habrá algún voluntario o voluntaria que pueda leer, por favor, el principio de tolerancia? ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? ¿Sí? ¿Habrá algún voluntario que pueda leer, por favor? Hola, Hola, ¿qué ¿me tal? escuchas? Buenas Gracias. tardes. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tolerancia, el Sí, proceso de adaptación del organismo por el cual se requiere cada vez más droga para obtener los efectos deseados. gracias. Efectivamente, es el proceso de adaptación del organismo por el cual se requiere cada vez más droga para obtener los efectos deseados. Gracias, Alison. Quiere decir que es el acostumbramiento. El cuerpo se va acostumbrando cada vez a mayor cantidad de sustancias que va ingresando al cuerpo. Y obviamente busca obtener los mismos efectos o principios de efectos que tuvo las primeras veces. No entiendo, ¿cómo es eso, señor Cedro? Explique, por favor. Yo le pregunto, ¿habrá personas hoy en día que fumen 10 cigarros al día a más? Sí, hay personas que fuman 10 cigarros al día, ¿no? ¿Empezaron con 10 la primera vez? No empezaron con 10 la primera vez. Empezaron con uno,
quizá en la universidad, quizá en el instituto, dos, tres cigarros de forma social con bebida alcohólica, quizá lo dejó un tiempo porque sabía que le hacía daño o tomó conciencia y luego regresó con fuerza, pasaron dos, tres años, empezó a consumir tres, cuatro cigarros al día, ya tuvo pareja, problemas económicos, presión, no supo lidiar el estrés, en fin, cuatro, cinco, seis, siete cigarros, pero los problemas aumentaron, fue avanzando, se dio cuenta y el consumo fue aumentando hasta llegar al punto de consumir 8 a 10 cigarros al día. Entonces, obviamente, esto genera un acostumbramiento que busca obtener los mismos efectos que obtuvo las primeras veces. Estoy dando un ejemplo con respecto al cigarro. Lo mismo sucede con el alcohol. Habrá hoy en día personas que recién con 6 u 8 vasos de bebidas alcohólicas recién se pueden marear. Sí, hasta incluso algunos toman mayor cantidad, resisten mayor cantidad y recién van a obtener los efectos esperados. ¿La primera vez que consumieron bebidas alcohólicas fue así? No. La data o los estudios epidemiológicos nos dicen que en nuestro país aproximadamente a los 13, 14 años eh, los peruanos empiezan a consumir bebidas alcohólicas por primera vez. En algunos casos puede ser antes, en las regiones, en las provincias, podemos ver que jóvenes, jovencitos, a los 10 11 años, sin vigilancia de los padres, en las fiestas costumbristas, o en otros casos empiezan a consumir a los 18 20 años, por eso es aproximadamente, ¿no? Y obviamente la primera vez siempre es con amigos. Es muy difícil que un chico vaya, se levante y un día y vaya a la tienda a comprar. Eso no sucede. La mayoría de casos es porque se para con chicos que ya consumen y lo más probable es que hay una presión social, no sabe manejar, no sabe responder, no ha aprendido a decir no a la invitación y probablemente va a consumir bebidas alcohólicas, ¿no? La primera vez, uno vaso, dos vasos y obtiene los efectos esperados. Se marea, empieza a hacer broma y todo lo demás, y todo lo que hemos mencionado como ejemplo, ¿no? Pasa el tiempo, 18 20 años, el tiempo avanza y todo lo demás, y el consumo es mayor en muchos casos. Bueno, entonces tolerancia es el acostumbramiento del cuerpo a una determinada sustancia. Estamos hablando de alcohol, tabaco, y esto también genera, obviamente, también en todas las drogas, sin excepción. Ese es el primer principio. El segundo principio de todo efecto que producen las drogas es el síndrome o síndrome de abstinencia. ¿Habrá una voluntaria o voluntario, por favor, que pueda participar para leer? Solo va a leerlo, por favor. ¿Habrá alguna persona que pueda leerlo? Invitamos para que puedan participar. ¿Habrá alguna persona que pueda leer síndrome de abstinencia, por favor? ¿Habrá algún voluntario o voluntaria? Hay 30 personas aproximadamente que puedan leer Sí, síndrome de abstinencia, por yo favor. leo, yo leo. Gracias. Síndrome de abstinencia, conjunto de síntomas negativos que se manifiestan cuando una persona que depende de una droga interrumpe el consumo. Gracias, César. Es decir, cuando uno se está acostumbrando, y como es lo que produce tolerancia, y uno deja de consumir, se está acostumbrando a una sustancia y deja de consumir, eh, interrumpe el consumo, deja de consumir, obviamente se presenta un conjunto de síntomas negativos o malestares que pueden ser físicos o psicológicos. Y esos malestares pues, pueden ser psicológicos, insomnio, no puede dormir, intranquilidad, irritabilidad, ansiedad, puede ser escalofríos, puede ser temblor de manos, puede ser náuseas, pueden ser vómitos. Los malestares físicos o psicológicos de menor a gran escala va a depender del tipo de sustancia, va a depender también obviamente del tiempo que esté consumiendo y la frecuencia con la que esté consumiendo. La abstinencia o síndrome de abstinencia no va a ser igual una persona que tiene poco tiempo consumiendo a una persona que tiene años consumiendo. Y obviamente la abstinencia presenta en mayor escala cuando consume una droga mucho más fuerte, como también cuando tiene tiempo consumiendo. ¿Correcto? Entonces, eso para mencionar, y obviamente está asociado al primer efecto también, que es el principio de tolerancia como tal. ¿Sí? Eh, el tercer efecto, principio de las drogas, es dependencia. Habrá una persona voluntaria, por favor, para que pueda leer. Vamos a participar o invitamos a participar para que podamos tener presentes estos conceptos relacionados a los principios o efectos que producen las drogas en el organismo. El tercer principio es el principio de tolerancia. ¿Habrá una persona que pueda leer, por favor? A ver, yo entiendo que es Gracias. dependencia, ¿no? Sí,
Ya, dependencia, presencia de tolerancia y abstinencia, búsqueda incesante de consumo de drogas, a pesar de sus consecuencias negativas. Gracias, Silvia. Sí, obviamente llega un momento en el cual el consumo puede ir aumentando, obviamente, y la necesidad es mayor y la capacidad de poder decir no o la capacidad para abstenerse de una invitación se va perdiendo en muchos casos, ¿no? Tu vida va girando alrededor de la sustancia y hay una necesidad de seguir consumiendo, ¿no? Se justifica el consumo, obviamente se generan obviamente algún tipo de, de de pensamientos asociados a poder defender lo que esté consumiendo. En fin, esto asociado obviamente a la dependencia como tal y al consumo, obviamente, cuando va aumentando en grandes cantidades. La imagen del medio, obviamente, explica, obviamente, el proceso de neuroadaptación que sucede en nuestro organismo cuando empezamos a consumir cantidades de sustancias. En este caso puntual, habla de la cocaína. Cómo interrumpe estos dos lóbulos orales, conexiones sinápticas, interrumpe obviamente la sensación que generamos obviamente con actividades físicas o actividades que generan bienestar, por ejemplo, como la dopamina o otros neurotransmisores que nos generan una sensación muy buena a nosotros, pero obviamente esto puede ser interrumpido por sustancias como cocaína u otras, obviamente, haciendo un proceso de neuroadaptación, de poder bloquear estos receptores y generar una sensación falsa de felicidad a través del consumo de ciertas sustancias. Vamos a avanzar, hay más información. Las drogas se clasifican de diversas maneras según sus efectos en el sistema nervioso central. Hay drogas que pueden ser drogas depresoras, ahí encontramos drogas como el alcohol, la marihuana, los ansiolíticos, los opiáceos. Se entiende cuando uno habla de que deprimen el sistema nervioso central, es que enlentecen el funcionamiento, ¿no? Provocan desinhibición hasta el estado de coma como tal, ¿ok? Ya hemos hablado unos ejemplos del alcohol, por ejemplo, ¿no? El segundo grupo es drogas estimulantes. Encontramos la cocaína, anfetaminas, la nicotina del cigarro, la cafeína también. Obviamente, pues su función es acelerar el funcionamiento habitual del cerebro y sus efectos van desde la dificultad para dormir hasta estado de hiperactividad como tal, ¿no? Eh, y también el tercer grupo es drogas alucinógenas, que por su naturaleza, bueno, buscan alterar el funcionamiento del cerebro, generando distorsiones, percepciones y alucinaciones de forma puntual. Encontramos ahí en drogas como el LSD, o de hongos, ayahuasca, y quizás la ayahuasca ya la han escuchado en algún relato o alguna historia de forma puntual. Hay comunidades de la selva en nuestro país, como también en Lima, tengo entendido, que ofrecen estos productos a turistas, no solo extranjeros, también turistas nacionales, que acceden a estos productos, obviamente, y en sus efectos produce alucinaciones de forma puntual. Vamos a avanzar. Aquí trataremos de explicar rápidamente, obviamente, lo que producen las drogas en el organismo y principalmente trataremos de responder la pregunta, ¿cuándo sé que estoy abusando de una sustancia como tal? Eh, la droga más consumida, ya lo hemos mostrado, es la bebida alcohólica, es el alcohol, y haremos ejemplos con el alcohol, ¿no? Son 5 etapas o 5 estadios, como quieran llamarlo, que habla de patrones de consumo, ¿no? El primer estadio o etapa es el consumo experimental o la etapa, el consumo experimental, es decir, la primera vez que una persona tiene contacto con la sustancia, en este caso con el producto de las bebidas alcohólicas. Hemos mencionado que la edad de inicio aproximadamente en nuestro país es a los 13, 14 años. Y obviamente es la primera experiencia que tienen en muchos casos muchos jóvenes en el país, ¿no? Y en algunos casos puede ser por curiosidad, por presión, falta de información, no hay vigilancia y acompañamiento de los padres, en fin, hay muchas cosas que uno puede precisar como tal, ¿no? Puede quedar como experiencia como tal, y obviamente algunos casos han consumido y nunca más han vuelto a consumir hasta después de los 18 20 años, o hasta cierta edad. Pero en otros casos no hay tiempo de control y va a seguir consumiendo. Y eso puede ir aumentando en algunos casos, ¿no? Cuando no hay control, quizás no hay comunicación en casa, etcétera, etcétera, y puede ir consumiendo a escondidas, ¿no? Y el Dímelo, consumo de mano. alcohol va aumentando, y esto al aumentar, obviamente puede desencadenar un tipo de problema a temprana edad, si no se detecta a tiempo. Bueno, acá en la segunda etapa, estadio habla del consumo ocasional, es decir, el consumo va aumentando, es mayor. Si seguimos el ejemplo de un joven de 14, 15 años que consumió por primera vez en la etapa experimental,
En la etapa ocasional quizás podemos dar un ejemplo de una persona que quizás ya puede ser mayor, adulta, quizás está empezando a estudiar en el instituto, en la universidad o está en la vida laboral trabajando y, por ejemplo, va a fiestas, reuniones, cumpleaños, no lo sé, y participa y consume bebidas alcohólicas de forma puntual, ¿no? Obviamente invitación de forma puntual, no todos los fines de semana, ¿no? Pero sí es el consumo ocasional, ¿no? Hasta aquí lo he puesto en amarillo porque generalmente, pues, no, en la mayoría de casos no, pues, no presenta muchos problemas, lo puede manejar, sigue con su proyecto de vida, con sus actividades, y obviamente gran parte de las personas están ahí, pero en no todos los casos sucede eso, ¿no? En el tema del alcohol, si sigue consumiendo, no hay un tipo de control, no hay un tipo de toma de conciencia, o quizás pues no se da cuenta del riesgo que puede seguir consumiendo. En la etapa habitual el consumo es mayor. ¿A qué nos referimos con consumo o etapa habituales? Obviamente el consumo es mayor, ya no solamente en fiestas y reuniones que le invitan, ya cada obviamente viernes o sábado que va a cobrar, o cada quincena que cobra, cada jueves que va a jugar pelota, ¿no? En fin, el consumo es mayor, para más con gente que consume, ya no solamente consume bebida alcohólica, quizás puede estar consumiendo cigarrillos, obviamente pueda obviamente dar señales también en el trabajo, en la etapa habitual, quizás se ha trasnochado una noche, al día siguiente, ahora después tiene que ir a trabajar, lo ha hecho quizás, nadie se ha dado cuenta, o algunos se han dado cuenta, en fin, son casos que suceden obviamente desencadenando un hábito en la persona relacionada al tema puntual de la sustancia, en este caso el ejemplo que estamos del tema del alcohol, de forma puntual, ¿no? Em, Son señales obviamente que estaba mencionando. Y obviamente si sigue aumentando el consumo, si obviamente no hay un tipo de toma de conciencia, no, obviamente hay un alto con respecto a ello, puede desencadenar que siga consumiendo y el consumo va a aumentar, lo que es lo que hemos hablado en el tema del principio de las drogas, que cada vez busca obtener los mismos efectos que tuvo las primeras veces y cada vez siempre busca el consumo que sea de menos a más y puede llegar a la etapa de abuso, ¿no? Y acá yo pues una raya porque en la etapa de abuso, en el caso puntual de bebidas alcohólicas, el consumo es mayor, sin duda, ¿no? Ya obviamente empieza a generar ciertas conductas desadaptativas, ¿no? ¿A qué nos referimos con conductas desadaptativas? Que obviamente, pues para personas, obviamente cada vez que consume grandes cantidades, no solamente consume bebida alcohólica y cigarro quizás, pero también probablemente hay invitación incluso a probar drogas cocaínicas. No digo que haya consumido, pero probablemente hay invitación y eso lo vemos siempre con nuestros pacientes. En la etapa de abuso también empieza a expresar conductas desadaptativas, como por ejemplo empieza a manipular, a mentir, producto obviamente del consumo de grandes cantidades, y es una forma de poder defenderse frente a ciertas circunstancias que le pasan, ¿no? Ya sea con la familia, en el trabajo, en sus relaciones. O en algunos casos puntuales, hasta incluso hasta robar. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos eso? Porque el consumo va aumentando. Al aumentar el consumo, cada vez obviamente se necesita cierta cantidad de dinero, obviamente la cierta cantidad de dinero, en muchos casos pues no puede cubrir esos gastos que tiene de forma puntual, ¿no? En la etapa de abuso es muy difícil que una persona siga trabajando, ¿no? Casi siempre es detectado a tiempo en las empresas y muchas veces lo invitan a poder dejar el trabajo, ¿no? Ya ha faltado, ya una, dos, tres veces, ha llegado tarde, tiene conflictos con los compañeros, con el jefe inmediato, no le gusta recibir órdenes, aísla, no se integra. Son señales, características que hemos observado en un trabajador que tiene problemas con el alcohol, en la etapa de abuso, obviamente, ¿no? Y empieza a manifestar otro tipo de problemas. Yo les dije también eso, el tema de salud mental. Ya en la etapa abuso incluso presenta problemas de rasgo de ansiedad, problemas de depresión, dificultad para dormir, en fin, etcétera, etcétera, que esto obviamente hay que precisarlo, ¿no? Em, y la última etapa es la etapa de dependencia, ¿no? Señores, según la OMS existe la enfermedad del alcoholismo, es una enfermedad como tal. La dependencia a sustancias como el alcohol es bastante alta en nuestro país y hay personas que lo han perdido todo, ¿no? Es una autodestrucción como tal, familia, trabajo, dinero, carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Una persona puede llegar así, sí puede llegar a ese punto. Obviamente cuando no hay un acompañamiento, vigilancia, no hay un soporte en la familia,
hay cosas por resolver, quizás que no ha podido resolverlo, o problemas de su historia de vida, que no ha sido la ha marcado, y que obviamente desencadena un problema del consumo, ¿no? O lo asocia al consumo como tal. Eso es un tema para evaluar, obviamente, pero estoy diciendo de forma general. Entonces, la etapa de abuso y la etapa de dependencia obviamente es un consumo disfuncional y patológico, y como tal, la atención debe ser médica, no obviamente un tema psicológico, sino un tema médico, porque el malestar, la sensación de abstinencia es mucho mayor, y obviamente va a haber recaída, va a haber sensación de seguir consumiendo, y te necesita medicación, obviamente, para poder dejar de consumir. En fin, vamos a avanzar, y las primeras etapas, obviamente, un trabajo preventivo, informativo, ¿no? De orientación, muy bien puede ayudar a la intervención breve a que personas puedan dejar de consumir. Es un ejemplo con respecto al alcohol. Esto se puede adaptar, obviamente, a cualquier tipo de sustancia, ¿no? Es patrones de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Por qué hablamos mucho del alcohol? Ya lo hemos mencionado, el alcohol es la droga más consumida en nuestro país. eh, eh, Hay personas que generan una tolerancia bastante rápida con el tema del alcohol. Ah, ¿Qué más podemos decir con respecto al tema del alcohol? Por ejemplo, en los centros de salud públicos y algunos privados utilizan unas pruebas llamadas SRQ. Yo voy a hacer una o dos preguntas, creo que son 8 preguntas, no recuerdo muy bien, para ver si tenemos algún tipo de problema con el alcohol. No me respondan, pero ustedes ya sabrán la respuesta, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Eh, si después de tomar grandes cantidades de bebidas alcohólicas, grandes cantidades, una noche, una tarde, y al día siguiente levantas y te da gana de seguir tomando, si te da gana de seguir tomando, si tu respuesta es sí, ten cuidado. Porque es una señal de que tu cuerpo te está diciendo que te estás acostumbrando al alcohol y no te das cuenta o no quieres aceptar. ¿Ok? Otra pregunta, ¿no? Si hay personas que te conocen, te quieren, te aprecian, ¿no? Tu familia, ¿no? Amigos, no sé, personas que te aprecian y te conocen, se acercan y te dicen, oye, nos parece que estás consumiendo grandes cantidades de alcohol, mucho, piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en tu futuro. Si te ha sucedido eso, y tu respuesta es sí, ten cuidado. Es una señal clara que estás presentando algún tipo de problema con las bebidas alcohólicas y no te das cuenta o no quieres aceptar como tal, ¿no? Bueno, la respuesta es sí, no, cada uno lo sabe, así que es un tema para poder generar conciencia con respecto a esta sustancia. Hay muchos mitos con respecto al alcohol, hay algunos principales, por ejemplo, el alcohol es una droga. Eso es falso. Si es una droga, tener mucho cuidado, genera dependencia, genera problemas fuertes de salud pública en nuestro país, a tener mucho cuidado. La cerveza no genera alcoholismo, son los tragos de fuerte graduación alcohólica. No, el pisco, el aguardiente, no. No, no. Así sea cerveza, vino, cualquier bebida alcohólica, puede generar dependencia en la persona y como tal, tener mucho cuidado. El alcohol te da energía, ¿verdadero o falso? Eso es falso, ¿no? No, sí me da energía, que yo mismo soy el divertido, me voy transforma en la fiesta. Desinhibe, yo te he dicho que desinhibe, pero obviamente la afinidad es que deprime el sistema nervioso central, no da energía, eso es falso, ¿no? El alcohol alimenta, como los alemanes toman cerveza en las mañanas con sus sándwiches. La realidad y los contextos son diferentes, ¿no? La OMS, instituciones de salud, eh, grandes organismos respaldan que no hay un nutriente en contra de las bebidas alcohólicas, por el contrario, ¿no? En muchos casos las catalogamos como sustancia tóxica, ¿ya? 5, el alcohol no engorda. Acá hay muchos mitos e información con respecto a ello, ¿no? Lo cierto es que el alcohol ingresa al organismo, eh, se se elimina a través de la orina, a través de la transpiración, sudoración, eso ustedes lo deben de saber. Pero antes de eso, obviamente, el órgano que procesa, o el filtro que procesa la bebida alcohólica es el hígado, ¿no? Y obviamente el hígado obviamente se encarga de filtrar bebida alcohólica, ¿no? Y en grandes cantidades, obviamente, este trabajo absorbe bastante al hígado, obviamente se aloja o se transforma el exceso, obviamente, en grasa y se aloja en algunas partes del cuerpo, que puede ser el cuello, el abdomen, en fin, pero también esto sumado a que personas que no, o que llevan una vida sedentaria, o que fuman, o que comen comida chatarra, y encima grande cantidad de alcohol, es candidato, candidata, sin duda, a poder subir de peso, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué factores favorecen al consumo de alcohol en el ámbito laboral? Bueno, el incremento de la oferta, disponibilidad, luego hay publicidad, una bodega, etcétera, etcétera.
y obviamente la oferta, el 3x2, el 1x3, no sé qué cosa más, que el precio y todo lo demás, donde vaya, está ahí, ¿no? Entonces también eso hay que mencionarlo. Reuniones donde se ofrece alcohol, les decía al inicio, ¿no? Toda reunión va a haber bebida alcohólica, son pocas las reuniones de bebida alcohólica, ¿no? Y quizás siempre va a haber, pero la idea también es que la persona sepa, obviamente, tener la capacidad de definir y decir, ¿sabes qué? Yo vengo a brindar, a compartir, pero no puedes estar todos los fines de semana, obviamente, generando un tipo de patrón de consumo, de abuso o de riesgo con mi consumo y generando un camino a la adicción como tal, ¿no? Trabajos donde se necesita espacios, condiciones físicas, psicología, especial resistencia, temperatura, quizás lugares donde se trabaja jornadas de trabajo 14/7, 20x10, 20x8, o lugares, unidades mineras, ¿no? He visto que hay muchos trabajadores que están encerrados varios días y el primer día que están libre, como locos o locas, salen a ingerir bebida alcohólica, ¿no? Bueno, son situaciones que se dan, pero hay que decir y hay otras cosas para poder tomar en primera decisión dentro de su vida. Personalidad del trabajador. Hay personas pues, que tienen problemas de autoestima, estima propia, no saben decir no frente a una invitación, no tienen un proyecto de vida, actividades propias que le permitan pues, realizar actividades plenas, que les permitan desarrollar con él, con tu familia, con las personas que quiere, obviamente sin necesidad de depender siempre de las bebidas alcohólicas como tal, ¿no? El estrés o dificultad para manejar actividades de afronte, depresión, en fin, problemas de a un tipo de ansiedad, problemas que no sepamos manejar. Sin duda, si es la situación de esa manera, pues buscamos obviamente algún tipo de atención de salud para poder recibir técnicas o un tipo de trabajo para poder mejorar esta sensación y no depender de sustancias como el alcohol. ¿Hay consecuencias médicas del alcohol? Sí, puede generar alcoholismo, hay complicaciones digestivas, complicaciones hepáticas, cardiovasculares, principalmente obviamente la cirrosis hepática, ¿no? Y la salud del hígado, que obviamente es el órgano que trabaja más, el filtro del consumo de bebidas alcohólicas, ya cuidarlo bastante, señores, señoras. Consecuencias psicoemocionales, principalmente hemos visto esto sí de forma puntual, yo lo puedo precisar por mi experiencia profesional. Hay muchas personas que tienen problemas con el alcohol y que hay una relación puntual con problemas de memoria, atención y concentración. Y eso se da en las pruebas psicológicas, las pruebas psicométricas, refleja claramente, ¿no? En las entrevistas también, ¿no? Con personas jóvenes o adultas que ingieren o han ingerido grandes cantidades y tienen problemas de este tipo, estas características, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Rápidamente hablamos del tabaco. El tabaco es otro producto que al ser prendido en el humo de tabaco, según la OMS, hay más de 4.500 sustancias. De esas más de 4.500, hay por lo menos 50 a 60 aproximadamente que son sustancias cancerígenas, según la OMS. Entre las sustancias cancerígenas está la nicotina, que es el alcaloide principal del cigarro, causante general de la dependencia de las personas que fuman. Hay personas que no pueden dejar de fumar. Lo han intentado, ¿ah? Pero hay personas que no pueden dejar de fumar y esto es producto de la nicotina. Hay otros ingredientes que tiene el tabaco, como por ejemplo el alquitrán. ¿Y qué cosa es el alquitrán? El alquitrán es esa sustancia brea, oscura, que cubre las pistas. Sí, la brea, eso es alquitrán. Y eso entra en las vías respiratorias. Eso es alquitrán. ¿Qué otro producto más tiene el cigarrillo o el humo de tabaco? Está el monóxido de carbono. ¿Y cuál es la función dañina? Que hace que el traslado de la sangre a todas las partes de tu cuerpo vaya cada vez más lento y se va atrofiando las principales venas y arterias. Eso ocasiona el monóxido de carbono y eso tiene productos como el tabaco, entonces hay que precisarlo como tal. Yo les invito a buscar más información, los invito obviamente, sinceramente, a ver principales efectos que ustedes pueden apreciar aquí y las consecuencias médicas, obviamente, que está asociado a enfermedades crónicas y a problemas de algún tipo de cáncer, sobre todo en el sistema respiratorio como tal. Y hay mucha data, mucha información médica y científica de las consecuencias del humo de tabaco. No solo en las personas que fuman, sino también en las personas que están constantemente con las personas que fuman como tal. Vamos a avanzar. Los medicamentos también generan un tipo de problema de dependencia en nuestro país. La data dice, por ejemplo, bueno, según los datos epidemiológicos, que las mujeres son las que tienen mayor dependencia de los medicamentos en comparación a los hombres, ¿no? Obviamente los hombres a las otras sustancias o productos que generan adicción, el alcohol y todos los derivados, todos los productos, son los hombres los que consumen más. Pero obviamente en cada medicamento las mujeres son las que consumen más medicamentos en nuestro país como tal. Pero bueno, hay un problema de automedicación en nuestro país como tal, donde hay personas, padres de familia, a veces cometen el error de automedicar a sus hijos, ¿no? Lo interesante es aquí recetar
llevar al médico, saber, obviamente, eh, algunos datos principales para poder tener la receta médica y que obviamente eso no puede hacer un trabajo a la ligera como tal, ¿no? Tener mucho cuidado, señores y señoras. Vamos a avanzar. Eh, la marihuana es otro producto que obviamente es una planta que se seca, la arman con papel especial y la fuman, ¿no? Otros pues la ponen en una pipa, otros con un tubo, en una manzana. U otros también lo mezclan con otras sustancias como la pasta de cocaína o lo mezclan con cocaína. Es un derivado diferente, un efecto diferente. Obviamente hay personas que ya tienen tiempo consumiendo. Y eso producto obviamente de que, recuerden lo que hablamos al inicio, ¿no? De que no satisface cierta cantidad y busca o drogas mucho más fuertes, ¿no? O busca experiencias más fuertes porque busca obtener los efectos deseados que tuvo las primeras veces. Y eso obviamente explica por qué hay personas también que nunca en su vida empezaron a consumir productos como la pasta, pero llegaron a ese punto porque en muchos casos, según la historia clínica que hemos revisado, es porque abusaron de grandes cantidades de otras sustancias que generan adicción como tal. En el caso de la marihuana hay cosas por mencionar, pero por el tiempo voy a precisar algunas puntuales. ¿Hay consumo recreativo, hay dependencia en muchos jóvenes? Sí. Pero también la marihuana tiene el THC, que es el tetrahidrocannabinol, pero también tiene el cannabidiol, el CBD. Entre sus ingredientes tiene el CBD y el CBD, el cannabidiol, tiene una particularidad como tal. El CBD o cannabidiol tiene la particularidad de poder relajar o sedar el cuerpo, en la parte motriz, ¿no? Y este producto, el CBD o este aditivo de la marihuana, el CBD, mezclado con otros aditivos químicos, se ha creado medicamentos y que ha sido validado a nivel internacional para ciertas enfermedades neurodegenerativas, como esclerosis múltiple, como epilepsia infantil, que vienen siendo recetados. Vuelvo a repetir, no es que sea medicamento de marihuana, no, 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 del CBD, mezclado con otros ingredientes, y generan un producto como tal. ¿Ya? Vamos a avanzar. Hay incluso una norma de ley en nuestro país que obviamente busca que haya más investigación, el tema medicinal y todo lo demás de forma puntual. Aquí estamos ya acabando la charla, el tema de la cocaína. Hay personas que consumen grandes cantidades, que son dependientes de la hoja de coca. La pasta a base de cocaína es la principal droga, que es la droga más barata. Tiene aditivos químicos como el queroseno, lejía, obviamente que genera un tipo de dependencia bastante fuerte. Las personas que consumen pasta son personas que notoriamente se observa que han consumido esta sustancia o que vienen consumiendo, ¿no? Baja de peso, los dientes todos de color negro, heridas en los labios, en la yema de los dedos, eh, la piel es medio oscura o amarillenta, en fin, son características obviamente producto de una persona que está ingiriendo grandes cantidades de pasta base de cocaína, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Hoja de coca, lejía, querosene, amoníaco, ácido sulfúrico, y eso entra al cerebro. Obviamente el daño es muy fuerte, hasta incluso podríamos decir que el daño es irreparable en el caso de la pasta base de cocaína, ¿no? Y obviamente en el caso de la cocaína es una sustancia que tiene otros aditivos químicos. De la pasta agregan más aditivos químicos y obviamente se produce un polvo blanquecinoso y se transforma en cloruro de cocaína, donde hay muchos jóvenes y personas en el mundo que son dependientes de esta sustancia. Hay efectos, hay consecuencias como tal, y que obviamente es un tema que debemos precisar. Pero el principal problema aquí es que el tráfico ilícito de drogas, con respecto a estas drogas, ¿no? En otras partes del mundo podrían lo que fueran, se crean empresas fachadas, se compra o se rompe la cadena de suministro con el transporte, lo de seguridad, por dinero, y obviamente hay que precisar que hay una pena privativa de libertad en nuestro país de 25 años de cárcel para que se involucra en actividades de tráfico ilícito de drogas, principalmente el tema de cocaína. ¿Qué pasa cuando se consume cocaína más alcohol? Ahí hay obviamente, hay un, hay una mezcla, obviamente, que produce el metabolito cocaetileno, obviamente que esto hay que precisar como tal. Vamos a avanzar. ¿Hay consecuencias del consumo de drogas en los trabajadores? Sí, cambio frecuente de trabajo, falta de motivación, cansancio y irritabilidad, tardanzas, inasistencias al trabajo, estrés, ansiedad, comportamientos antisociales como conductas adaptativas y conflictos con jefes y compañeros de trabajo. Estas son las principales consecuencias, obviamente hay otras consecuencias más, como por ejemplo, obviamente, problemas asociados a salud mental
que se da en algunos trabajadores cuando empiezan a depender de ciertas sustancias, problemas familiares, obviamente problemas económicos también que genera esto en los trabajadores y trabajadoras. Bien, estamos acabando esta charla. Nosotros desde Cedro buscamos, obviamente, ah, promover a información actualizada con respecto a los riesgos que ocasionan las drogas, como también hablar y promover acerca de una alimentación saludable que permite tener un estilo de vida de forma adecuada, practicar algún tipo de deporte, obviamente que forma parte de un estilo de vida y nos aleja el tema del consumo de una sustancia que puede generar dependencia, ¿no? Practicar la lectura, el arte, el baile, el buen uso del tiempo libre, actividades de este tipo, nos permiten pues gozar de mayor salud, como también, obviamente, de poder gozar de nuestra familia, de poder pasar tiempo en la familia, si tenemos pareja o somos solteros, con nuestros amigos, amigas, en fin, nada mejor que poder tener un grupo de personas que nos respaldan y pues nos están con nosotros en situaciones que pueden desencadenar algún tipo de problema. Como tal, necesitamos apoyo, ¿no? Y si lo considera necesario, busca ayuda profesional. Hay instituciones públicas y privadas que vienen a servicio de atención. En Cedro también tenemos un servicio que busca atender, es el servicio del hogar de escucha, el número telefónico, y obviamente a través del teléfono de Cedro muy bien se puede atender, donde hay psicólogos, psiquiatras que muy bien también pueden brindar servicio de orientación y consejería en el tema del consumo de sustancias, de drogas. Listo, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. He tratado de cumplir, me dijeron que en una hora la charla o comentario y bien encantado de poder responder. Gracias. Gracias, Juan Eduardo, gracias por la ponencia. En nombre de VIE, agradecerle, expresarle nuestro más grande agradecimiento por la charla sobre este tema de prevención de consumo de alcohol y droga, un tema súper importante para nosotros porque también nuestras actividades giran en torno a la prevención de todo tipo de amenazas, ¿no? que podrán afectar nuestras actividades y también la vida de todos nosotros. Valoramos el tiempo en el que nos ha dedicado y la forma en que ha abordado los ejemplos súper importantes y bastante cercanos hacia nosotros, porque hay en la organización hay jóvenes, hay personas de todas las edades, entonces de hecho los ejemplos que usted nos ha expuesto están bastante cercanos a nuestras realidades, ¿no? Una vez más, gracias nuevamente a usted y también a todo Cedro por parte de Beagle por este espacio, por el compromiso y el apoyo, ¿no? Esperamos también contar con usted para una próxima ponencia. Si de repente hay algunas palabras o preguntas, más que todo por parte del personal o alguien del equipo Beagle, encantados de eh, aprovechemos la presencia del señor Juan Eduardo. Mm. Bueno, parece que no hay preguntas, está súper claro todo. Señor Juan Eduardo, muchas gracias una vez más. De repente algunas palabras para ya despedirnos, algún consejo para todos los trabajadores del Grupo Biel, como para que pueda cerrar unas palabras de agradecimiento de su. Oh, gracias por la invitación. Una vez más, a nosotros como Cedro nos interesa participar en plataformas donde hay jóvenes o adultos y uno de los lineamientos de la institución de Cedro es promover estilos de vida saludables, promover obviamente que jóvenes, señoritas, adultos pues puedan gozar de buena salud, que puedan gozar obviamente de sus actividades plenamente y obviamente si hay una oportunidad en la cual ustedes pues, nos puedan invitar a cualquier profesional de Cedro, nosotros encantados de poder participar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted y buenas tardes. Señores, antes que Hola se Virgilio, retiren, ¿me llamaste? ¿Todo bien? eh, Cuéntame. señores, a quienes aún están en la sala, recuerden que voy a compartir por el chat y también por el correo electrónico del Grupo Beagle el link de capacitación, perdón, el link del examen, que recuerden que el link tiene doble función o doble fin, la evaluación.